Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Este viernes, esta noche, tenemos un programa que nos divide a los mexicanos por lo menos 3/4 partes contra 1/4 parte. ¿Qué es lo que pensamos acerca de la tauromaquia contra quien está a favor de defender los derechos de los animales? Es un tema polémico, es un tema valorativo. En general intentamos entrar en una polémica de especialistas donde queremos ser tolerantes con ambas posiciones, pero entender los argumentos de cada parte es fundamental. No queremos entrar a un debate donde esté el valor de la vida de por medio, pero creemos que escuchar a un ganadero, a un torero y activistas de derechos pro animales es importante. Vamos a tener, como cada viernes, nuestra sección de coyuntura, nuestra sección de Matando Dudas, nuestra mesa de discusión, un NN10 donde sabremos qué piensan los españoles de este tema y qué piensan los mexicanos, y finalmente nuestra entrevista de la semana. Empecemos con Opinión Pública. Una encuesta de Consulta Mitofsky en Vivienda con 1000 casos del mes de marzo recabó la opinión de los mexicanos acerca de dos de las reformas que están en la agenda del Congreso: reforma del sistema de pensiones y reforma energética. Con respecto a la primera, existe coincidencia con respecto a la edad que debería jubilarse un trabajador, ya que en promedio menciona 58 años. Entre los dos esquemas llamados puros que se han considerado para calcular las pensiones, encontramos que la mayoría, 2 de cada 3 ciudadanos, se inclina por la cuenta individual, donde cada trabajador genere su pensión, y 22% se inclina por la pensión generada por las cuotas de los trabajadores en activo. En lo que se refiere a la reforma eléctrica, se observa el incremento en la aprobación a la inversión privada en lo que se refiere a energía eléctrica. De 31% en agosto de 2006 pasa a 45% en marzo de 2007. Esto también propició un aumento en quienes precisan que aumentaría la calidad del servicio, pasa de 34% a 52%, y que se generarían más empleos, sube de 31 a 42%, aunque también existe un 52% que considera que las tarifas de la luz se incrementarían. Un tema relacionado con el bolsillo de los mexicanos y su seguridad es el costo de los delitos. Según datos de la encuesta en vivienda realizada en el área metropolitana en el mes de marzo por Reforma, el costo promedio es de 25.900 millones. En los últimos 2 meses, 2 de cada 10 encuestados fue víctima de algún delito. Esto responde al promedio histórico, siendo el tipo de delito más reportado el asalto a su persona, 65% en el DF y 62% en municipios conurbados, seguido de robo de auto o autopartes. Consideramos al arte exclusivamente en su connotación general de el tener una técnica para poder hacer algo, pues sí, tan arte como el arte de matar. Pero si consideramos al arte en el sentido de belleza, en el sentido de sublimación del espíritu humano, son justamente lo contrario al arte. Pues yo creo que es un arte, ¿no? Es un arte que se ha ido presentando desde hace más de 500 años. Y a fin de cuentas, yo creo que el arte es sentimiento. Y si los toros generan un sentimiento, generan un arte. Y es un arte plástico que han tomado mucha gente, muchos artistas reconocidos. Y a fin de cuentas, ellos lo volvieron arte. Los toreros solamente arriesgan la vida. Depende de la concepción que tengamos de arte. Si lo tenemos como belleza y sublimación, no. Las corridas de toros no son un arte. Si lo tenemos como asesinato, como tortura, entonces sí se puede considerar así. Bueno, pues envuelve todo lo que cualquier taurino quisiéramos transmitir a cualquier persona que esté queriendo iniciarse en la fiesta de toros, ¿no? El fondo artístico de las corridas de toros es lo que verdaderamente mantiene vivo el instinto de muchos artistas por seguir en la fiesta, ¿no? Por seguir tratando de crear arte frente a la bestia, que es un gran peligro, ¿no? Momentos de belleza, momentos de plasticidad y la gran manera de involucrar a tantos artistas por la fiesta de toros, ¿no? Como son cantantes, escritores, pintores, poetas y todo eso, ¿no? Y independientemente de la creación artística que va dentro de una obra, dentro de una faena, ¿no? De los momentos de plasticidad y estética. Los primeros datos que queremos compartir con nuestros invitados y con el público
es una encuesta que hicimos en Parametría apenas la semana pasada, específicamente para este tema, en el que le preguntamos a la gente qué tan involucrada o qué tanto sabía del tema que tratamos hoy. Los datos pueden ser sorprendentes o no, se los dejamos al auditorio y a nuestros invitados para que los evalúen. Una pregunta que hicimos a 1,200 mexicanos en todo el país: ¿usted ha asistido o no alguna vez a una corrida de toros? 28% de la población en México dice que alguna vez ha ido a alguna corrida de toros y no 72%. Veremos qué tan alto o bajo es este porcentaje en la experiencia de nuestros invitados o cómo interpretarlo. Una segunda pregunta sería, a esta misma población, ¿a usted le gustan o no las corridas de toros? Sí, 26%, que es muy similar al 28% que vimos primero, no 70%, no sabe, está un poco sospechoso, podría ser que alguien no quiera revelar si ha ido o no ha ido, ¿no? Y él no contesta 1%. Pero finalmente este 26% se parece mucho a ese 28% y la lectura conjunta de ambos datos nos puede decir mucho. Y finalmente, estos porcentajes parece que son bastante coincidentes en una pregunta de validación, o por lo menos cuáles son las posiciones que estamos viendo aquí. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor lo que es una corrida de toros? Las corridas de toros son un evento donde se maltrata a los animales, 68%, se parece un poquito a este 70%, y las corridas de toros son un deporte, 16%, y faltaría ahí las corridas de toros son un arte, que es 8%. Entre ese 16 y el 8% tendríamos un 24%, que se parece un poco a este público que parece que lo tenemos constantemente en, no sé si leal, bueno, habría otro 8% de no sabe y no contesta. Pero si somos consistentes con estas mediciones, habría que decir que una cuarta parte de este país, que por cierto se parece a algunos otros países al parecer, que tienen esta misma tradición, estaría validando esto como algo que les gusta y algo a lo que asisten. Habría que preguntar aquí cada cuándo van, pero en fin, por lo pronto ya con este dato creo que tenemos algún material para empezar. Primero, Salvador, ¿te parece un porcentaje alto, bajo? Se me hace un porcentaje bueno, vamos. Sabemos que últimamente ha bajado un poco la afluencia de las plazas, por razones taurinas también, por falta de alguna figura, por falta de toros que envistan mejor, por falta de varios factores taurinos, ¿no? Pero yo creo que es un buen porcentaje, porque una cuarta parte de la población de este país es muchísima gente, y yo creo que se ha mantenido así desde hace tiempo, ¿no? Me gustaría ver una estadística igual de hace algunos años para poder hacer un comparativo, ¿no? Claro. Pero se me hace un número bastante bueno, tomando en cuenta que en los últimos 15 años o 20 años se han triplicado las diferentes actividades de riesgo o con un cierto... ¿De riesgo empresarial? Riesgo empresarial, riesgo en el deporte, un morbo, a fin de cuentas, como decía, digo, hay peleas, hay cosas por el estilo. Entonces, al momento que van creciendo las actividades donde la gente se pueda esparcir de otra forma, pues obviamente cada uno va agarrando... Compite con otras actividades. Compite. Yo creo que es normal, pero es un muy buen número. Ok, Gustavo. Pues yo creo que de alguna manera muestra lo que en los demás países que tienen corridas son muy pocos. ¿Qué son cuáles, Gustavo? Pues son solamente México, España, si no me equivoco, Nicaragua, Ecuador, Colombia sí, seguro. No me acuerdo, pero son 9. Son 6, 7 países, ¿no? ¿Ustedes tienen números en este tema? Sí, lo que pasa es que también hay variantes, ¿no? Hay, cuando no son precisamente las corridas lo que se da, sino espectáculos tipo las pamplonadas o cosas de esto, que también ya se ha dado mucho en México y que está vinculado pues, justamente con cuestiones también de mucha violencia. ¿Tú pensarías que alguna gente está entendiendo esta pregunta como actividades de toros en general? No, yo creo que tiene que ver mucho con la violencia. Yo no lo veo tanto como un gusto. No es lo mismo que preguntar si a la gente le gusta o no le gusta el fútbol. Yo creo que en este caso tiene que ver más si te gusta o no te gusta la violencia. Es así como nosotros tomamos la encuesta, ¿no? Okay. ¿Tú dirías que una vez que la gente está expuesta encuentra algún tipo de gratificación? Cuando se les explica el fondo. O sea, porque pueden ir a los toros y como dice Susana, tiene mucha razón, mucha gente va y no sabe qué está pasando. Mucha gente va a dejarse ver al evento social más que al taurino, vamos. Pero una vez que la gente sabe lo que está pasando y por qué está pasando
y cómo está pasando dentro del ruedo, la gente, si tiene tantita sensibilidad artística, va a regresar. Hace un rato mencionabas que hace algunos años todavía, tal vez 50, 60, ser torero implicaba algún tipo de reputación, donde mencionabas relaciones con artistas y mencionabas relaciones con presidentes. Eso implicaría que ha habido una devaluación de la actividad en algún sentido, es decir, que no tiene la misma valoración social. Claro, abonando ¿Cómo explicarías eso? Abonando lo que dice Salvador, que tiene mucha razón. Hace 50 años teníamos la época de oro del toro en México y en el mundo. Entonces, hablando de México, hace 50 años estábamos diciendo que el soldado salía con Marilyn Monroe, ¿me explicó? Y se codeaba con López Mateos y con todos los intelectuales de México. En México ya no hay eso, pero tú ve a España y Enrique Ponce cena con el príncipe Felipe. ¿Sí me explicó? O sea, el toreo allá es de intelectuales, es de grandeza, de categoría. Y en México, por la decaída que hemos tenido, por la falta de figuras, por el sistema, por tantas cosas, ha decaído mucho y hemos perdido mucho el evento político, social, que verdaderamente eran una corrida de toros. ¿Cuál sería tu lectura de esto, Gustavo? ¿Tú crees que ha habido algún tipo de cambio de conciencia social? No, yo creo que las corridas de toros están condenadas por evolución natural, están condenadas a desaparecer, como desapareció el circo romano y como desapareció la Inquisición. Esto no es un deporte, desde luego no es un arte tampoco, esta es una forma de manejar el lenguaje. Ahorita decía el compañero torero que hay que explicarle a la gente, ¿no? El arte pues no se tiene que explicar y el arte sobre todo no tiene fronteras. O sea, cuando se tiene que justificar una acción, pues esto dista mucho de ser un arte, ¿no? Yo creo que realmente lo que hay es un proceso de información y llama la atención que justamente en España la inmensa mayoría de la población no solamente manifieste en ese 70 y tantos % que está en contra, manifiesta sentirse avergonzada de que se le identifique a su país como un país taurino. Entonces esto desde luego tiene que ver, y además es muy importante los círculos. El hecho de que haya un rey y por el otro lado hay una reina que está en contra de las corridas, no significa realmente nada. O sea, lo único que vemos es que en diferentes estratos sociales hay sensibilidad, hay ética y hay pues un cierto gusto por la sangre que tiene nuestra especie y sobre todo por la sangre ajena, no por la propia. Aquí es donde también nos encontramos en choque con esta cuestión de la valentía, ¿no? Se es valiente, se es fácil ser valiente ante el dolor del otro, pero no ante el dolor propio. Quisiera quedarme con esto en mente. Yo nada más quisiera decir una cosita rápido. Se es valiente en cuanto a la sangre ajena, pero yo tengo 4 cornadas y 3 fracturas, ¿me explicó? Y sigo toreando. Y a mí me han pegado los toros cantidad de veces. Si tú puedes preguntarle a Grison si tiene 36 cornadas y sigue toreando. Entonces la sangre ajena tampoco es tanto. O sea, también nos pegan los toros y también nos hacen daño y también te matan. Y al rey y la reina de España les encantan los toros. Todos los domingos de beneficencia están en Madrid y les brindan los toros, como dato cultural. Finalmente, Salvador, si pensáramos cuál es el argumento más poderoso para justificar una actividad como la tauromaquia, si lo tuvieras que explicar a alguien, decía Gustavo que el arte no se explica, ¿no? Decía Cristian que es un arte, pero si lo tuvieras que sintetizar en un argumento, y te preguntaría lo contrario, Susana, ¿cuál sería en un snapshot, en un solo argumento, por qué justificar o por qué, prohibir, si quieres, una actividad como esta? ¿Voy? Sí. Yo creo que hay dos respuestas rápidas, ¿no? Uno, si hablamos de proteger especies y proteger animales, la única forma de proteger al toro bravo es siguiendo con la tauromaquia. ¿Por qué? Porque es un animal que no sirve para otra cosa. Entonces, por un lado, te queda eso. ¿Quieres acabar con una especie? Acaben con la tauromaquia, ¿no? Yo creo que es una parte importante que los ambientalistas deberían de analizar y entender, ¿no? Es un toro que no puede andar suelto en el campo, es un toro que no genera carne, que no genera un interés, vamos, un bienestar, un bien económico, ¿no? O sea, no sirve más que para torearse. Que no sería productivo. No es productivo. O sea, si no se torea, no es productivo. Entonces, ¿qué pasaría? Empezaría a cruzarse con animales mansos para generar más carne, más tranquilidad. Más domesticado. Ese es el primero. ¿Cuál será el segundo? Y el segundo, yo creo que es una tradición que tenemos, ¿no? Buena o mala es una tradición. Y yo creo que las tradiciones, como la de, digo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Tenemos Navidad, se festeja Navidad por X o Y razón, pero es una tradición. Nosotros tenemos Reyes Magos. Bueno, exactamente, Reyes Magos, ¿no? Es una tradición, buena o mala, porque hay gente que no le gusta y gente que sí, es una tradición. Y el toro es igual.
dicen, no es arte. Dicen, no, espérenme, los taurinos no lo nombramos arte. Lo nombró arte un Picasso, lo nombró arte un Dalí, lo nombró arte un Agustín Lara. O sea, la gente que realmente puede hablar de arte fue el que dijo, los toros es arte, no nosotros. Que yo esté de acuerdo con esa razón. Ya, Esa entonces, parte, ¿no? digo, serían más bien como, identifico varios argumentos, Sí, preservación, actividad artística, incluso actividad económica, podría decir, o de conservación, y tradición, ¿no? Y tradición. Un poco, Susana. Bueno, yo creo que ninguna tradición puede seguir siendo vigente cuando lleva violencia, cuando lleva maltrato. No porque sea tradición la Inquisición, o sea, bueno, no era tradición, era una forma de cristianizar a la gente, ¿no? Entonces, ahorita que la iglesia está perdiendo fanáticos, hay que volver a lo de antes, entonces vamos a regresar a métodos de tortura, ¿no? La tortura no puede ser arte, no puede ser cultura. Y como dato, en España Zapatero declaró que ninguna fiesta en donde se maltratara animales o personas seguiría llamándose fiesta nacional. En España ya hay un partido antitaurino y en encuestas ha salido alto el número también de gente que ya rechaza la tauromaquia. Entonces, nada más, si queremos dar un paso a la civilización siglo XXI, no podemos seguir con la tauromaquia. Ok. Hubo algo que mencionaste ahora, Cristian, que me parece que es otro de los argumentos tal vez no rescatado aquí del todo, que es uno que he escuchado o que he leído de pronto, que es esta idea de matar a un animal de manera digna, ¿no? Yendo a la parte de riesgo que corre un torero, que yo creo que hay que, a valores entendidos hay que entender que hay que tener valor para ser torero, ¿no? Bajo cualquier estándar. Y que era un poco de lo que tú hablabas, ¿no? Y que a mí me parece que es un argumento que es por único o porque muy poca gente lo hace en sí mismo valioso. De esto, ¿qué podrías decir? Es decir, relación, yendo a la parte más básica, no sé si tradición o justificación, no, hay esta idea de a los animales se les trata de muchas maneras. Esta forma es una que dentro de esta tradición se considera más digna, o es un argumento que he escuchado y ahorita me das tu opinión de eso. Bueno, ¿qué tendrías que decir? Partiendo del punto del valor, hace rato comentaban que no es valor. Ok, vamos a pensar que no es valor, ¿no? El ponerse delante de un toro, tal vez no sea valor, tal vez te tiene que gustar mucho. ¿Por qué? Porque pasas mucho miedo. ¿Sí me explicó? O sea, es una parte que también mucha gente no conoce, ¿no? O sea, el torero que te diga que no tiene miedo es un mentiroso, porque está a punto de ser pavor y ser pánico. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que salir a jugarte la vida. Y porque sabes que no puedes regresar, que puede que no regreses, ¿me explico? Y que si encima no está pasando nada, tienes que hacer más. O sea, arriesgar más y exponer tu vida a hacer porque pasen las cosas. Para que pase algo. Para que pase algo. Y hay tardes en las que no puedes salir caminando. O sales por la puerta grande triunfando, o sales por la enfermería. Asumir ese compromiso es muy complicado. Sobre todo el Juli, que cobra un dineral por corrida de toros. Dice que él no cobra por torear. Porque sería una indiscreción saber cuánto. $100,000 por corrida. $100,000. $100 por corrida en plaza de primera, ¿no? Bajará a 50, 60 en plaza de segunda y tercera. Dice que él no cobra por torear. Torear es lo que más le gusta hacer en la vida. Él cobra por los 2 días antes, ¿no? Por el miedo que se pasa en los compromisos tan importantes. La manera de morir del toro. Yo creo que es muy importante mencionar que se le permite y gracias a Dios no matan toreros cada 8 días, porque entonces sí sería el circo romano. Pero se le da la oportunidad al animal de defenderse. Se le permite en un momento dado que el animal también haga daño al torero. Me explico, que también te atrapa y también te mata y también te pega cornadas, también te deja tonto y también te deja paralítico y también uno está ahí con los toros arriesgándose a eso, ¿no? Es una manera de morir digna porque el animal todavía tiene la posibilidad de que se le perdone la vida. Si un animal es muy bravo, cumple con todos los requisitos, se perdona la vida del toro, se regresa al rancho y se va a estar con 40 vacas el resto de su vida, a la mejor alimentación y al mejor trato, ¿no? Y encima, no es como un animal, o sea, hay animales verdaderamente gloriosos que han habido dentro de la fiesta de toros, animales que han sido inspiradores de poesía, de pintura, de canciones, y han sido animales que han pasado la historia
trascendiendo, no como un animal anónimo de un rastro que le meten una puntilla y de pronto muere peor que una plaza de toros, ¿no? Se le permite al animal trascender, tener una muerte digna, se le permite también defenderse, que ahorita me van a decir que cómo se defiende, que si no sé qué. El animal se puede defender y también estamos él y yo. O sea, no estoy yo desde arriba sin decir nada contra la cacería. Yo no estoy atrás arriba de un árbol esperando que pase el jaguar para tirarle, ¿no? Y pegarle en el cuello, ¿no? Yo le permito que al jaguar, como si salía yo a cazarlo con un cuchillo, también le puedes tú matar. Gracias a Dios no matas humanos tanto, porque bueno, sería una brutalidad. Pero se le permite. Y tienen la posibilidad de salvar su vida y encima de morir con gloria, ¿no? Okay. De poder disecar su cabeza y de poder y un toro histórico y un toro legendario. Okay. Pues yo no puedo entender más allá de la ignorancia y de la posibilidad del abuso, cómo se puede considerar que haya dignidad. Esto es especulación pura, ¿no? Yo creo que el mundo taurino está lleno de un lenguaje oscuro y de una serie de especulaciones impresionantes. El que no sufre, el que es un honor, el que no sé cuántas cosas más. Cuando estamos hablando de un ser vivo, y yo pregunto en el mundo taurino, ¿quién les concedió a ellos la capacidad de decidir si le perdonan la vida o no a otro ser vivo? Esa es la pregunta. Si nos dejamos de lenguajes extraños, si vemos la realidad de lo que pasa en una corrida de toros, más allá de lo que aquí mal se llama tradición, que yo más bien le llamaría un vicio, son vicios sociales, como muchos otros. También la tradición en México, por desgracia, pues es la tranza y la corrupción. Queremos terminar con eso. Ojalá terminemos también con la violencia. La pregunta es, ¿por qué no le llamamos a las cosas por su nombre? En una corrida de toros sale un ser vivo que no pidió estar ahí, con capacidad de sufrir, con un sistema nervioso central, y no estoy hablando de especulaciones, estoy hablando de pruebas científicas de que el animal está sufriendo, y estamos hablando también de ética, desde de la regla de oro de la ética. No podemos nosotros pedir para otro que se le haga lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran. Yo no creo que al señor torero le gustaría que su cabeza estuviera colgada con mucho honor, porque una especie que se dice superior considera que eso es divertido y considera a nombre del otro que puede perdonarle la vida o matarlo. Yo creo que lo más importante, lo que ha hecho que vayan decayendo las corridas de toros, pues es la posibilidad de informar lo que realmente hay atrás. Simplemente un ser vivo, sufriente, rodeado de un público en alto porcentaje alcoholizado, que va en una situación muy frenética, y esto es muy parecido al circo romano. Y esto se los digo porque he estado adentro, he estado afuera, varias veces en las corridas. Difícilmente vemos una persona que no vaya con un tremendo aliento alcohólico, cuando no algunos hasta tambaleándose, ¿no? Entonces, esta forma de ver este supuesto arte dista mucho de la concentración, de la atención, de la espiritualidad que acompaña al verdadero arte, como lo es la escultura, la pintura, la fotografía. Cuando preguntamos nosotros, a mí me llama la atención que los artistas, y sin ningún ánimo de ofender al compañero, no lo conozco, no conozco sus estudios, pero la inmensa mayoría de los toreros que hemos conocido son o analfabetas o personas que casi no saben a duras penas hilar una frase. No es el caso del señor, pero muchos, ¿no? Entonces, me llama la atención que hablen tanto de arte y cultura, justamente los que menos saben de esto. Bien, quisiera quedarme con esto apuntado para retomar el tema. Vamos a regresar con el sondeo. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando le preguntamos esto? Más allá de lo que dicen los números, ¿cómo argumenta la gente a favor o en contra de la tauromaquia, de los derechos de los animales? Vamos a nuestro sondeo, regresamos. Para mí son un arte, pero tienen la parte cruel, definitivamente de la cual no me gustan mucho. Bueno, para mí definitivamente es un arte, digo, es tradición, no solamente por lo que significa portar el traje de luces, el arte con el que se visten, y sobre todo, digo, el torero se juega la vida, ¿no? Yo sé que mucha gente piensa que es sádico, que es sangriento, tal vez, pero el torero se juega la vida, ¿qué más te puedo decir? Un deporte sádico. ¿En qué lo ve? Porque el pobre animal no piensa y la gente, un pobre animal lo lastiman, lo hacen como quieren. Y entonces, por decir, en los gallos, tan siquiera es animal con animal. Pero acá el pobre toro lo hacen, lo pican, lo lastiman. Y lo que más me encanta es cuando cogen al torero, que le ponen una arrastrada. Es lo que más me gusta de los toros, porque no le veo nada de deporte. Para mí la corrida es un arte, porque cualquier
cualquier profesión, cualquier oficio tiene sus méritos y tiene obviamente también lo bueno y lo malo de cada profesión o de cada oficio. Pues para mí es un arte porque merece su respeto y tiene que también tener su escuela, su preparación para poder tener un buen desempeño. Un deporte sádico completamente. Es horroroso, o sea, la gente se divierte a costa del sufrimiento de los animales. Arte. ¿En qué lo ves el arte? Pues en todo lo afana que se hace, en simplemente en cómo se visten los toreros es un arte, porque lleva un ritual, lleva ciertos pasos para que lleguen a eso. No sé cómo te puedo decir, para mí sí es arte. Para mí también es, al igual que mi novia, es un deporte totalmente sádico. O sea, es algo bueno, en lo personal a mí no me divierte, no me gusta. No, es un arte y muchísimo más que un arte, ¿no? O sea, para mí pues es como la simbología de la vida misma, ¿no? O sea, lleva mucho de arte, de geometría, de matemática, de geometría, matemáticas. O sea, lleva muchísimas cosas, ¿no? Incluida la vida, la muerte, el sufrimiento, la alegría. Pero sí, definitivamente para mí son un arte, ¿no? Donde el hombre exponiendo su vida trata de sacar lo mejor que lleva de él. Creo que decía Pablo Neruda que el toreo era la más bella de las artes, porque en ella iba implícita la vida del autor. A mí me llama la atención una tradición de la cual, sé poco, pero según entiendo, hay una tradición que sería como intermedia, si no nos queremos poner de acuerdo, pero si tuviéramos que negociar algo intermedio, que es como la tradición portuguesa, ¿no? Que es finalmente hacer la misma fiesta sin llegar a la culminación o el sacrificio del toro. ¿Cómo verías tú esto, Salvador? Vamos, que cada tierra tiene su cultura, ¿no? Y su forma de hacer las cosas. Como comentábamos hace rato con el matador, comentábamos él y yo platicando, no es más que una fiesta cortada, trasquilada, porque le quitan un pedazo. Mutilado. Y le quitan el pedazo más importante, ¿no? Uno, el toro no sufre menos, porque sufre lo mismo, o inclusive sufre más, porque al momento de entrar o ser regresado a toriles, pues no muere dignamente, ¿eh? O sea, ahí le van a dar hasta que llene, hasta que se muera. Cosa que no pasa con una buena estocada. Una buena estocada parte corazón, pulmón, hígado y cae muerto automáticamente. ¿Y tú tienes una reflexión de por qué pensabas que no sufrían los toros alguna vez? No, vamos, yo sé, o sea, hace rato que comentaba Gustavo, digo, hay dos cosas con las que, vamos, no estaba de acuerdo. Una, el animal sufre, pues yo creo que no sufre en la magnitud que creen, ¿no? Yo digo, alguna vez todos hemos tenido un pleito, un problema, un enojo. Y realmente la adrenalina nos llena y no hay, o sea, no hay sensaciones. Y lo mismo pasa con el toro. Tan es así que si al toro no se le hace sangre, como lo llamamos nosotros cotidianamente dentro de los taurinos, el toro se muere acalambrado, se muere ahogado. Ahora, ¿qué pasa con Portugal? Pues eso que no le hace nada no es cierto, le meten unos arpones de este tamaño. Entonces, nomás mutilar y quitar la suerte suprema, que es donde el toro está más en igualdad con el matador. Y eso lo puede decir aquí el matador Cristian, que es el que realmente se ha tirado a matar, porque yo nomás me dedico a criarlos y venderlos. No, yo del ejército está mejor, porque yo sí sé lo que hacen. Y yo sí acepto que tengo un miedo más allá, que no me permite acercarme a un toro a ese nivel, ¿no? Que la tauromaquia va en decadencia, también no es cierto. Nos falta difusión. Yo les puedo apostar que si Proyecto 40 nos pone, no sé, 50 spots diarios sobre toros, y lo mismo hacen las demás televisoras y lo mismo hacen los demás radiodifusoras, yo te puedo apostar que aumenta la gente. Le podemos llevar la propuesta al director. Digo, sin ningún problema, si la va a aceptar. Pero bueno, o sea, sí, yo creo que es difusión. Eso y el hecho de que sí faltan figuras, en que se perdió un poco el arte y la sensibilidad en algunos sectores, no quiero dar nombres obviamente, de la tauromaquia, ¿no? Que se fueron más por el dinero, no tanto por la tradición y por el arte. Pero tú pensarías que entonces es sustancialmente distinto aquí a lo que pasa en España, por ejemplo. Completamente, Sí. completamente. España es totalmente diferente, o sea, son diferentes toros, se lidian diferente, es diferente la pasión.
todo. O sea, con todo de que es lo mismo, es muy diferente. Okay. Se torea Entonces, diferente. digamos, un punto intermedio como esa tradición portuguesa de la que estamos hablando, ¿a ti no te parecería? No, la portuguesa está fuera de... Susana, te preguntaría lo mismo, digo, si crees que habría algún tipo de mejor trato a los animales, dice Salvador que no necesariamente, pero me hace otra pregunta que a mí me intriga, es que en Francia, que considero un país civilizado, sofisticado, digo, y no es que España no lo sea, no es que nosotros no lo seamos, pero bueno, un lugar donde hay tanto respeto a la vida, a los derechos del hombre, ¿no? Donde se origina la revolución más importante de la historia moderna, de la historia contemporánea, siga siendo una tradición. De hecho, yo pensaba que la tradición portuguesa era tradición francesa, ¿no? Me sorprendió un poco averiguar lo otro. ¿Tú qué pensarías? No, yo, por las mismas razones que dice él, de que hay maltrato, de que hay sufrimiento, obviamente no estoy de acuerdo en que se llevara un punto intermedio aquí, de que eso fuera así como que sufren menos, ¿no? Finalmente sufren igual. Los animales no son objetos. ¿No? O sea, nosotros no tenemos, o sea, como decía Gustavo, ¿quién nos dijo a nosotros que podemos meter a un animal al que no le podemos permiso a ridiculizarlo, a torturarlo y a sentirnos héroes, ¿no? Entonces, finalmente en España, en Portugal, se está haciendo lo mismo, ¿no? Como punto intermedio, nosotros estamos a favor de la abolición total de las corridas de toros. Y con respecto a que les falta difusión, bueno, pues también, por ejemplo, pongo el ejemplo de la lucha libre, no solo pasa los domingos, realmente es poca la difusión. Bueno, ahorita medio se pone de moda como la tauromaquia y sin embargo tiene muchísima gente, ¿no? Lo que pasa es que cada vez hay más gente que se está informando qué pasa detrás, qué son los animales y de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, no estoy a favor de ese punto intermedio, no estamos a favor del punto intermedio. Las corridas de toros no es fiesta, porque en una fiesta yo no mato a mi invitado. Cuando a mí me festejan, a mí no me matan. Entonces no podemos tampoco llamarle fiesta. Entonces no hay punto intermedio. O sea, coincido con él, totalmente. Tenemos punto de coincidencia. Totalmente. Eso es importante. O sea, ya ganamos algo. Ya ganamos algo. Una pregunta que mi coconductora puso en el guión, que por cierto no la he mencionado y no está Alejandra Palacios con nosotros, es... ¿qué diferencia habría, digo, y esta es más para ti, Salvador, para ti, Cristian, entre lo que sería un tema como peleas de gallos, peleas de perros, digo, no, porque ella estaba preocupada más en el tema de derechos de animales, y una preocupación que le salió es qué diferencia habría en otro tipo de actividad, digo, se los pongo como una provocación, a lo que sería la actividad taurina. Yo pensaría primero pues que hay una vida de por medio de un hombre, de una persona, pero ella me la ponía como un planteamiento que me parece, si no legítimo, válido, por lo menos como un estímulo en esta conversación. Cristian. Es que ahí hay una parte que yo comentaba con Susana justo antes de entrar al aire. No es que este es un programa arreglado, auditorio. Nada más hubo pero discusión estábamos comentando y a mí no me gustan los gallos. Ajá. A mí no me gustan los gallos, a mí se me hace una brutalidad. A mí no me gusta la cacería. Las peleas de perros se me hace lo peor, mi animal favorito es el perro. Entonces, pues a mí no, o sea, yo no te voy a dar un punto objetivo porque yo estoy en contra totalmente de cualquier... Yo lo comentaba y decía, es que es incongruente lo que me estás diciendo, como tú eres torero y adoras a los animales. Pues yo te puedo enseñar, el 90% de los toreros tienen perros, y si tú ves cómo tratan a los perros te vuelves loco. O sea, no es... A mí, yo lo decía a Susana, yo no disfruto matando al toro. Yo disfruto toreándolo despacito. ¿Para qué? ¿Cómo se le puede torear despacito? Picándolo. Si los toros quisieran, que fue una batalla, como hace 80 años, los toros sin picar no se podrían torear. Yo le comentaba a Susana, te invito a una ganadería, echamos de 10 animales que echemos, en la ganadería, que no están ni fuera de su hábitat, están a 20 metros de donde comen, beben y duermen. Lo echamos, del coraje de su temperamento se acalambra. Primero se empiezan a acalambrar de las patas traseras. Se caen, se privan, les da un shock, un paro cardíaco y se mueren. Si no les llegas ni siquiera a picarlos, con solo hecho de cortarles una oreja, los dejas ahí, se levantan y con el solo sangrado de la oreja se empiezan a descongestionar y acaban los animales invistiendo perfectamente. Las peleas de perros, bueno, para mí es una atrocidad. Los gallos, pues también, o sea, yo ni a los gallos voy ni iré, ¿no? Y, bueno, diciendo referente a lo del dolor del animal, si el animal no quisiera pelear, se da la vuelta y no pelea. O sea, hay animales que devolvemos de la plaza que salen y por mansos se devuelven inmediatamente porque no quieren pelear. Lo que comentaba Salvador, tú estás enojado, te pega una cachetada y no te duele.
Claro, al otro día dices, caray, pues y me dolió, ¿no? Pero la adrenalina y el toro, si en un momento dado no quisiera pelea, el toro en ese momento se da la vuelta o se echa y en ese momento se muere o se raja, ¿no? Ok. ¿Alguna similitud que tú encontraras entre esas actividades que mencionamos, Gustavo? Yo creo que es exactamente lo mismo, porque otra cosa que, bueno, no nos da tiempo el programa para esto de hablar, es de pues, todo el engaño que hay atrás de esto. Obviamente no es nada parejo, no solamente empezando porque uno de los contendientes sabe a qué va y el otro no sabe, sino porque, pues bueno, son varios contra uno. Si al torero lo alcanza el toro, pues inmediatamente llegan al quite muchos, y el pobre toro, pues lo único que hacen es echarle bola, ¿no? Pero atrás de esto, pues hay mucho, se ha dicho, y no lo decimos nosotros, los han dicho los propios taurinos, y tenemos cantidad de información documentada en diarios y en noticieros, de que los propios taurinos reconocen que han manipulado pitones, que han manipulado, que ni siquiera son toros, son novillos en la mayor parte de las veces. Hay una serie de trucos impresionantes para hacer que se vea el cuerno como más grande, porque en realidad son los cachorros, que son los novillos. Entonces hay una serie de manipulaciones, una serie de engaños atrás, como todo un circo, como todo un arte de mago, ¿no? Para que la gente crea que de hecho está viendo una exposición real. Si se expone, no lo dudo, el torero desde luego, para empezar, pues lo hace porque él quiere, ¿no? Nadie lo metió ahí. Y el pobre toro pues, está metido a fuerzas. Pero aquí, hablando mucho de el lenguaje de cómo se manipula, decir, por ejemplo, que creo que no sufre tanto como yo me imagino, pues es especular. Decir, pues creo que si el animal no quisiera pelear, no embestiría. Digamos, no tiene voluntad. Sí, no tiene voluntad. Sin embargo, pues lo que vemos es que en realidad el pobre toro aterrado sale de lo oscuro con una divisa, que son unos 7 centímetros ahí clavados, y no sabe ni a qué va. Y sale corriendo intentando huir, y recordemos a Pajarito, el que voló, no haber sido porque quería quedarse ahí. O sea, realmente está en un ruedo, no le queda de otra más que quedarse ahí, llegar con toda esta serie de engaños y las capas, llevándolo a que le destrocen los músculos, como decía ahorita el compañero, con ese lenguaje que suele usarse en la tauromaquia. Para picar, hay que picarlo para que responda. La realidad no es esa. La realidad, para que no muera. Para que no se muera. Digo, yo no conozco atletas de altísimo rendimiento que se mueran con su propia sangre. No hacen ese coraje. Es imposible. No hacen ese coraje que está haciendo el toro. Sí, no, yo creo más bien, los boxeadores podría ser. Tú dices que es como para incentivarlos. Sí, no, al contrario, yo creo que más bien se le pica para bajarlo, para destrozarle los músculos y para que obviamente no pueda tener las reacciones que tiene, y además de sangrado, pues más. Regresamos en un momento. No más una aclaración. Ese tipo de argumentos, digo, vamos, como resumen rápido de este bloque, ¿no? Si me das chance. Es el argumento que ha afectado mucho la fiesta, porque es información falseada. Exactamente. No, o sea, la divisa no tiene 7 centímetros, es un arpón de ese tamaño, no son 7, que apenas corta piel. Los toros no se manipulan, no se costalean como seguro los libros lo dicen. ¿Las necropsias te parecen falseadas? Yo tengo necropsias y te las enseño. Yo te invito a una corrida y te... Yo creo los toros, yo sé lo que les hacen y lo que no les hacen. Y es el toro más cuidado. Yo mis toros salen del rancho, se suben al camión y los escolto desde, bueno, yo no mi gente, ¿no? Obviamente, desde que llegan desde que salen del rancho hasta que llegan a la plaza. Y llegando a la plaza está mi caporal, que es un agente de confianza, cuidando a los toros 24 horas. Los toros salen intactos a cualquier plaza. Si te presento las necropsias, ¿puedes decir que son falseadas? No dudo que haya quien lo haga, pero no es lo general. Son de la Plaza Mayor y son todos. No, por eso. Pero por ese tipo de información es que la gente dice que llevamos ventaja a los toreros ante el toro. Y no siempre es tan cierta esa información, o no, más bien al revés, no siempre, no es cierta más bien. Por 1, 2, 3 veces. No, vamos. Hace rato platicamos de la información, ¿no? La información que muchas veces llega a la gente es una información falseada e irreal, ¿no? Yo tengo, así como el señor dice que tiene necropsias y cosas de toros, yo también tengo mucha información sobre la salud de los animales, sobre cómo entran y salen, ¿no? En Zacatecas, así como soy ganadero, también soy empresario. Y yo contrato gente que va y arregla las carnes y saca, y yo veo cómo salen las carnes, salen limpias, no están golpeadas como comentan. Me toca cuidar los animales durante toda su estancia en la plaza, en Zacatecas y en diferentes plazas del municipio. Los animales no son tocados. Eso, vamos, es falsear información que afecta al público en general. Y como eso, hay mucha información falseada. Hablan de golpes, hablan de vaselina en los ojos, y no es lo real. Si esa información no circulara tanto y circulara más información
sobre cómo se hace las cosas realmente, la gente iría. Yo tengo experiencia de gringos en el rancho, que los he llevado a un turismo taurino, en donde se les explica cómo crece, cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene, por qué se torea, por qué cada una de las suertes, y después llevo a la gente a torear, y mire que si alguien es difícil para este asunto son los estadounidenses. Salen diciéndome, voy a ir a una corrida de toros saliendo de aquí. Lo que dirías básicamente, si alguien entendiera de la tradición, probablemente sería más tolerante o y incluso tuviera la aficionado información real, y verás. Okay. Susana, por favor, a manera de conclusión, algo que tú crees que el público debe saber que no hemos mencionado que aquí. No. Bueno, antes sí, la información no es falseada, se tienen documentos, gente como Gustavo Larios, como Emma Saldaña, tienen fotografías reales, nos metemos a las plazas de toros, tomamos fotografías, entonces todo está documentado. ¿Tú has estado en Plaza de Toros? Claro que sí. Entonces, bueno, ahora, lo que le puedo decir a la gente es que se informe. Si queremos un país, un México sin violencia, tenemos que acabar con todas las tradiciones crueles. Ya no podemos seguir manteniendo este ánimo así de maltratar. Tenemos que civilizarnos, tenemos que dar un paso más allá. Esto va a desaparecer, tenemos que ser otro México, y por el bien de nuestros niños, por el bien de la gente, no vayan a las corridas de toros. Yo he visto gente, extranjeros, que se salen llorando de la plaza de toros porque no les gusta. ¿Sí? Hay que ver, simplemente no es de que a todos los extranjeros les guste o no, simplemente igual es lo mismo, no es de gustos, de afición, pero finalmente yo les digo, no vayan a las corridas de toros, y a la gente que está en contra, únanse a los grupos protectores de animales, no nada más digan, ay, pobrecito, ay, no me interesa, no, únanse a nosotros para que demostremos que cada vez somos más gente en contra de la corrida de toros. Gracias, Susana. Por favor, Cristian. Bueno, yo nada más diciendo un poquito de lo que, abonando lo que dice Salvador, yo quiero ver una foto de alguien poniéndole gasolina en un ojo a un toro, ¿no? Eso me gustaría verlo, las fotos de eso, las fotos costaleando un toro, las fotos de las necropsias o todo eso de lo que hablan. Yo pongo en la mesa, los invito a una corrida de toros, a Susana, le invito a Gustavo, y los invito a ver los toros desde que lleguen, y que pongan una persona que los cuide un mes antes, que hagan el gasto, o si quieren lo dividimos, con tal, y al final venimos al programa y decimos quién es. Un mes antes que cuiden un toro y que me lo echen a mí, o cualquier torero que quiera, con 500 kilos, sin tocarlo, para que vean cómo da la misma lidia, exactamente lo mismo. Sería en contra, sería atentar contra mí mismo el que yo hacerle un daño a un toro previo. Yo lo que quiero es que rinda y que dé más muletazos o más pases, que rinda mucho más, y que el toro vaya y vaya y vaya y vaya para poder indultar. Si yo le resto fuerza, pues que me va a durar bien poquito y no va a poder triunfar. Digamos, tú como matador estarías por la pelea limpia. Yo como matador estoy porque estén bien alimentados, porque estén bien dormidos, porque estén bien fuertes los toros, para que a mí me rinda más. Mientras más pases le pegue yo a un toro, más fácil es el triunfo. Si un toro se me apaga en la segunda tanda, yo no puedo triunfar. ¿Por qué? Porque la gente no está viendo el espectáculo. Todo tiene que tener movilidad, agresividad y violencia, temperamento, bravura, para poderlo torear. Perfecto. ¿Sí me explico? Póngale fecha, yo pongo el toro. Yo pongo póngale fecha. Ahorita hacemos los compromisos. Gustavo, por favor, finalmente, brevemente. Bueno, se ha hablado mucho de que las corridas son arte, y ponen de ejemplo a diversos artistas. Estos mismos artistas pues han hablado también de la guerra, y han hablado del robo, y han hablado de asesinatos. Y eso no quiere decir que ninguna de estas tres aberraciones de la especie humana sean arte, ¿no? O sea, es algo que toma el artista y lo convierte en arte, pero no quiere decir que sea arte. 1, 2. Desde luego, muy importante que vayamos aprendiendo a llamarle a las cosas por su nombre. Ser vivo, capaz de sufrir, torturado sin que nadie le pregunte. ¿Tenemos derecho a eso? ¿En aras a que así se ha hecho toda la vida? Vamos a seguir entonces con los sacrificios humanos. ¿Tú el lado de la tradición no lo justifica? Para nada, no lo justifica ni lo de los empleos, como los empleos tampoco justifican que haya narcotráfico, ¿no? Y finalmente, pues un llamado a que si de verdad queremos terminar con todas esas escenas dantescas de tanta violencia, pues empecemos por ser de fondo, por preocuparnos de la violencia a nuestra propia especie y a todas las demás formas de vida. Tenemos que ser absolutamente integrales en esa concepción de respeto a la vida. Muy bien. Y desde luego, acepto el reto y le dejo mi tarjeta. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Como siempre, en Opinión Pública intentamos ser un ejercicio de tolerancia, reflejar todas las posiciones de los mexicanos, y yo creo que estamos en temas de información que son fundamentales, estamos en temas de participación. Yo creo que entre más informadas las discusiones, así sean muy distintos los puntos de vista, esta es la opinión pública del país. Les agradezco mucho a todos su asistencia, muchas gracias por su tolerancia, y como siempre creemos que las posiciones de este México diverso son válidas en todos sentidos. Vamos a la entrevista finalmente. Yo les doy las gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas gracias. noches. Estamos en la oficina de Luis Niño de Rivera, novillero, crítico y periodista taurino, expresidente de la Asociación Taurina del Distrito Federal y escritor, o sea, experto en toros. Luis, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, un gran placer, gracias a ti. Luis, ¿por qué dirías que la tauromaquia es un arte? Porque lo es. Es el desafío del peligro eminente e inminente de la muerte con una expresión corporal artística que refleja la cultura centenaria de un pueblo. ¿Y entonces por qué crees que la mayoría de los mexicanos, o sea, estamos hablando de 80%, opina que los toros más bien es un evento sádico, sangriento? Así se refieren a la tauromaquia. Sí lo creo, porque en primer lugar existe el sacrificio de un animal o de varios en una corrida y por supuesto a mucha gente eso le parece inadecuado. Sin embargo, en todos los lugares del mundo, no solo México, del mundo, donde se come a los animales, hay sacrificio. En todos los rastros, cada vez que sale un barco a pescar, cada vez que sale alguien al campo a traer una gallina y comérsela, la tiene que sacrificar. Y cuando ve uno la cadena alimenticia en el mundo, pues los seres superiores se comen a los seres inferiores en tamaño, en fuerza o en inteligencia. Todos los días se sacrifican a los animales para alimentar a los seres humanos. Estás implicando, Luis, entonces que el ser humano, y bueno, obviamente es un ser superior al animal, pero mucha gente opina… Sin duda lo es. Por eso, pero mucha gente opina que los animales tienen derechos. ¿A eso qué tienes que decir? Pues esa es la opinión de alguna gente. No sé a qué derechos se refieran. Yo creo que los animales como seres de este planeta tienen el derecho de cumplir con su misión y su función, ¿no? Nos vamos a sentar a discutir con los leones si se deben de comer a las gacelas o no. Se me hace medio estúpido esa discusión, ¿no? El ser humano es el ser supremo de la creación y de el mundo en cuanto a su dominancia, su preponderancia en este planeta. Por consiguiente, ha dictado las condiciones de su propia vida. Y esa implica alimentarse en gran medida de los otros seres vivos que hay. Por consiguiente, sí, el ser humano dicta los derechos y dicta las condiciones en las que vivirán la mayoría de los animales que se va a comer, ¿no? También, Luis, hace un momento mencionabas que la tauromaquia es un evento centenario. Sin duda lo es. Ajá. Bueno, es más… Aunque la gente no esté de acuerdo, digamos, con esta cosa, ¿las tradiciones como esta se deben de mantener en el tiempo? Por supuesto. Mira, hay promotores y agoreros del final de la fiesta de toros, no de ahora, sino hace más de 100 años. Es más, a principios del siglo XIX, cuando el rey Fernando VII crea la primera escuela de tauromaquia en Sevilla en 1830, había mucha gente que decía que cómo apoyaba a los toreros si era un espectáculo degradante y era un acto criminal el sacrificar animales. Y la fiesta de toros es anterior a esa, es de mediados del siglo XVIII, la de hoy. La relación del toro con el ser humano es milenaria, no centenaria, milenaria, pero la fiesta de toros actual es centenaria, tiene 250 años más o menos de existir y ha ido evolucionando a la forma que tenemos hoy de la fiesta de toros. Hay en esencia 8 países en el mundo que la practican como tradición, como parte de su cultura, de su historia y de su expresión popular. En América es México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y en Europa, España, Francia y Portugal. Está arraigada en la cultura la fiesta de toros. Es un acto de virilidad, es una expresión artística, es un momento de expresión cultural que el pueblo reclama y requiere. Y es una forma, como diría Miguel de Unamuno, de que el pueblo no caiga en la molicie, de expresar frente a la posibilidad de la muerte artísticamente lo que siente un pueblo.
Entonces dirías que el que quiere ver los toros que lo vea y el que no quiere que no lo vea. No, yo diría que eso sería muy simple. Yo creo que hay que promover y perpetuar la fiesta de los toros porque es la expresión de lo que somos. Es una de las manifestaciones más puras de nuestro ser mestizo. Ok. Bueno, pues nos quedó muy clara tu opinión, Luis. Muchísimas gracias. Esto es Opinión Pública. Como siempre, los esperamos todos los viernes a las 10:30 de la noche. Gracias, Luis. Gracias a ti.